Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo día de actividad de las segundas jornadas de neurociencia. El día de hoy le invitamos a que nos acompañe a esta primera ponencia a cargo del doctor Mario Cava Vinagre con el título El conejo, un modelo de sincronización no fótica. Así que quédese con nosotros a través de la señal de TLV. Buenos días, público asistente. Él es doctor en biología de la reproducción, graduado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó una estancia postdoctoral en el Oregon National Primate Research Center. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Laboratorio de Biología de la Reproducción. Cuenta con 31 publicaciones, entre ellas 16 en revistas especializadas e indexadas y 6 capítulos de libros. Ha recibido 3 donativos de CONACYT, así como también del National Institute of Health, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde 1992. Su línea de investigación es sobre neuroendocrinología y ritmos circadianos, tomando como modelo experimental al conejo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Les voy a platicar acerca de diversos estudios que hemos estado realizando en mi laboratorio de biología de la reproducción, tomando como modelo a este fantástico animal, el conejo, el cual estos estudios se comenzaron cuando estuve realizando mi tesis de doctorado, mi trabajo de doctorado en el Centro de Investigación en Reproducción Animal en Tlaxcala, hace ya varios años, que fue que tuve el primer acercamiento con ellos y comenzamos a estudiar en ese momento neuroendocrinología reproductiva. A lo largo del tiempo me di cuenta de un extraordinario y fascinante ritmo circadiano de lactancia que existe en estos animales y en los últimos años tenemos alrededor de 7 años, 6, 7 años de estar trabajando en este modelo. La que sigue. Estos ritmos circadianos vienen como consecuencia o están asociados al ciclo luz-oscuridad que se ha dado en la Tierra a lo largo de millones de años de rotación, y la evolución que ha ocurrido en la Tierra ha estado asociado a este ritmo, a este ciclo de luz-oscuridad a lo largo de millones de años. La que sigue. Esto, como las olas del mar, ha ido produciendo ritmos, una serie de ritmos que se pueden ver aquí abajo esquematizados, en el que hay periodos en los que hay máximas actividades, en los periodos en los que hay mínimas actividades. ¿No se puede quitar? No, bueno. La que sigue. Esto está representando la expresión de un gen en una planta y en un ciclo de 24 horas. Entonces se puede ver cómo es un animal transgénico que últimamente están siendo utilizados en los laboratorios para estudiar los ritmos circadianos, y lo que está representando que en este ciclo de 24 horas hay una máxima y una mínima expresión de un gen particular. La que sigue. Esto también es el ritmo de crecimiento en una planta, y si observan con detenimiento vean cómo en un momento se parece que se elonga, que crece, y parece ser en un momento como que se detiene y posteriormente sigue, y esto también representa un ciclo de 24 horas. Este es un ritmo circadiano que también existe en estos organismos. La que sigue. Se pueden generar gráficas de actividad como se ve aquí, en el que a determinado momento, cada 24 horas, está ocurriendo un máximo o un mínimo de un proceso determinado. La que sigue. También en un animal clásico para estudiar los ritmos circadianos ha sido la mosca de la fruta. En estos animales se pueden tener, por ejemplo, en tubos de ensayo, similar a como lo que se representa ahí, todo un medio ambiente para que pueda vivir el animal. Tiene comida y un sensor en el que cada vez que lo atraviesa indica que el animal está activo, ¿sí? Está volando, camina o va hacia el alimento. Entonces esto es registrado en una interfase, en una computadora, que genera un registro de actividad que finalmente se llama actograma, y es el registro de actividad en el que se representan los ritmos circadianos. La que sigue. Es la que sigue. Okay. Para nosotros el ritmo circadiano más evidente es el ciclo sueño-vigilia. La que sigue.
Y aquí estamos comparando dos organismos, un individuo diurno y uno nocturno. Clásicamente se ha estudiado estos ritmos en mamíferos en el hámster, que es un animal que presenta ritmos circadianos de manera muy marcada. Y aquí lo que se representa es un actograma de su actividad de manera esquemática, en el que tenemos un periodo en el que el animal está inactivo. Vean la parte izquierda, aquí donde está el sol. Entonces, como es un animal nocturno, durante el día el animal duerme, descansa, pero durante la noche se presenta activo. Entonces, similar a lo que está ocurriendo en las moscas, que hay un registro de actividad cada vez que el animal está activo. Cada vez que este hámster, en este caso, se sube a la rueda, se genera una marca, y esta marca a lo largo de los días nos da un registro que se llama el actograma. En esta primera parte podríamos decir está sincronizado además a la luz del día, o al ciclo luz-oscuridad más bien, y a eso es a lo que se refiere una sincronización fótica. Pero sin embargo, ¿qué ocurre cuando el animal no tiene esta señal temporal geofísica de cuándo es de día y cuándo es de noche? Se apaga la luz y es lo que representa la parte de abajo, donde está todo en gris. Quiere decir que es una noche subjetiva, o puede ser día subjetivo, que estuviera la luz prendida a las 24 horas del día. Esto es, el animal no sabe cuándo es de día, no sabe cuándo es de noche, pero sin embargo, vean muy claramente, el ritmo se sigue presentando, pero simplemente el animal, como no tiene la hora geofísica externa, ¿sí?, entonces se mueve un poco antes o un poco después comienza su actividad. Finalmente, esto produce también un patrón de actograma que se llama de libre corrimiento, y lo que nos demuestra de esta manera es que el ritmo que está presentando el animal locomotor en realidad no está dado por el ciclo luz-oscuridad, está sincronizado al ciclo luz-oscuridad, y por eso se dice que es una sincronización fótica, pero sin embargo es un ritmo endógeno, que quiere decir que está gobernado por un reloj interno del organismo. A la derecha tenemos algo similar con un humano. La que sigue. Bien, en un esquema, en términos generales, el núcleo supraquiasmático en 1972, y ahora está bien establecido que es el reloj maestro de los mamíferos. La que sigue. Hay un lugar en el cerebro de los mamíferos que está representado aquí, ahí donde está la parte roja en el centro, que es donde está el asiento de este núcleo. La que sigue. Por medio de técnicas de trazadores en mi laboratorio hemos estado estudiando el núcleo. Entonces, este es el trabajo de tesis de maestría de una de mis alumnas, Claudia Juárez, en el que inyectamos este trazador en el ojo, y posteriormente ven en la parte de arriba cómo empiezan a salir algunas fibras hacia lo que es el hipotálamo, a los lados del tercer ventrículo, van inervando lo que es el núcleo supraquiasmático, que se observa aquí también en las cuatro diapositivas. Esta técnica es algo similar a lo que utilizaron varios investigadores en 1972, y de esta manera fue que descubrieron que este núcleo era el que recibía esta información fótica. La que sigue. Esto es por medio de inmunohistoquímica. Esta es una inmunohistoquímica en mi laboratorio para vasopresina, y lo que se representa en el centro, en la parte ventral, es este núcleo. Las manchitas son pericariones, son células, neuronas que producen vasopresina. La que sigue. Bien, toda nuestra vida está gobernada por ciclos y tiene ritmos circadianos. De hecho, están en toda naturaleza, como ustedes pudieron observar a través de las primeras diapositivas que les presenté en plantas. Están absolutamente en toda la naturaleza, desde organismos unicelulares hasta organismos multicelulares complejos como nosotros. Entonces, pueden observar aquí a lo largo del reloj
cómo tenemos ritmos a lo largo del día. Por ejemplo, se están representando en rojo la secreción de una hormona que se llama melatonina, que está asociada al sueño, que empieza a secretarse de manera masiva a las 9 de la noche y a las 7:30 de la mañana tiene su concentración más baja. Y, por ejemplo, la presión sanguínea tiene su nivel más alto a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde es su periodo más bajo. La que sigue. Esto además tiene implicaciones farmacológicas. Últimamente se ha estado dando mucho auge a la farmacología relacionada a los ritmos circadianos. Y, por ejemplo, a las 6 de la mañana hay una máxima presión sanguínea y frecuencia cardíaca. Y, curiosamente, algunos investigadores descubrieron en los últimos años que alrededor de las 8 de la mañana es cuando se presenta la mayor incidencia de infartos cardíacos. La que sigue. Bien, entonces, hemos visto cómo la sincronización fótica depende del núcleo supraquiasmático. En los últimos años, esto se estableció desde 1972 hasta la fecha, está firmemente establecido y depende de la luz, está sincronizada la luz. Sin embargo, en los últimos años se ha discutido mucho un tema, y este es un gran tema ahorita en la literatura, en las neurociencias, la sincronización no fótica. La sincronización no fótica implica que, bueno, en el caso de la sincronización fótica está muy claro, es la luz, pero en el caso de la sincronización no fótica se habla de muchas cosas. Se habla de interacción social, puede ser alimento, puede ser temperatura, pueden ser muchas cosas. Entonces es un gran campo fascinante de las neurociencias en el que nosotros hemos entrado a través de estudiar el alimento o la interacción más bien entre la madre y la cría, que implica una interacción compleja a diversos niveles que pueden ser señales químicas, cuestiones sociales, señales de alimento, señales de distensión gástrica, esto sería señales mecánicas, etcétera, un cúmulo de señales, pero aquí lo interesante es que estamos ante un modelo doble. En términos generales podemos decir que tanto la madre como el crío están siendo afectados de manera no fótica. Eso es lo que estamos concluyendo o lo que está surgiendo en mi laboratorio en los últimos años, en el último año particularmente, a través de las tesis que se están desarrollando de mis alumnos, que ellos lo podrán explicar inclusive mejor que yo, y lo han estado ustedes escuchando y lo van a seguir escuchando aquí. Bien, aquí lo que está representando cómo el cerebro está atento, finalmente envía y recibe señales, es de manera bidireccional, de una serie de estímulos externos, tanto de internamente del cuerpo como de fuera del cuerpo, por ejemplo, a través, del alimento, la que sigue. Bien, en sincronización no fótica está siendo intensamente estudiada en roedores a través de un modelo de sincronización por alimento que la doctora Carolina Escobar, la que va a presentar posteriormente, se los va a explicar mejor y que acá va llegando. Y en este modelo implica que los animales se tienen primero en condición que se llama ad libitum, o sea, tienen el alimento disponible para cuando ellos deseen comer y regularmente lo hacen durante la noche. Llega un proceso en el que se les restringe de alimento, se dejan sin comer 1 o 2 días, posteriormente se ponen en el proceso de restricción de alimento, ¿sí? Y alrededor de unas 3 semanas, 2, 3 semanas, se les da alimento a una hora determinada, por ejemplo, a las 2 de la tarde, a las 12 del día, que es una hora que normalmente ellos no estarían despiertos. El estímulo es tan intenso que evidentemente los animales se despiertan para comer, diría uno, bueno, es muy lógico, pero no solamente eso, sino que presentan toda una serie de características fisiológicas y conductuales que indican que el animal está sincronizado a ese alimento. Por ejemplo, su ritmo de corticosterona, que era únicamente antes un pico, presentaba un pico de secreción durante la fase del cambio del día a la noche, ahora lo cambian hacia justo antes del momento del alimento, lo cual nos está indicando que fisiológicamente el animal está siendo sincronizado por este estímulo, pero también su conducta puede ser sincronizada de esta manera. Entonces, este es un gran modelo en el que mucha gente ha estado estudiando y nosotros estamos estudiando algo similar, pero en conejos. Aquí se está representando unos actogramas, cada línea es un registro de un día y como pueden ustedes ver aquí, lo que quiere decir esto es la actividad que tiene el animal a lo largo del día.
aquí la flecha representa algo que está ocurriendo en un proceso de cada 24 horas y como pueden ver hay una máxima actividad justo antes de que se presente eso y posteriormente esta actividad disminuye. La que sigue. Bueno, la que sigue. Desde hace algunos años, les decía, he estado trabajando en conejos, es cuando estábamos trabajando en neuroendocrinología en el cerebro de conejos, células del factor liberador de gonadotropinas, y a partir de ello fue que conocí este ritmo circadiano de lactancia. La que sigue. Bien, brevemente, porque seguramente lo han escuchado ustedes de mis alumnos, este ritmo circadiano de lactancia consiste en que la madre le va a dar de mamar a los críos una sola vez cada 24 horas en condiciones de campo y también se puede replicar esto en condiciones de laboratorio como aquí, en el que se pone una caja, la madre pare en ese, construye un nido y pare ahí, aquí están los críos y la madre sale del nido una vez que les da de mamar y aproximadamente cada 24 horas va hacia el nido a volver a darles. La que sigue. Los críos nacen muy inmaduros, no tienen pelo, tienen cerrados los conductos auditivos y los párpados y la madre en general no les presta atención durante las 24 horas, inclusive cuando está junto a ellos tampoco, únicamente llega a darles de comer. La que sigue. La mayor parte del tiempo los críos están cubiertos por pelo en el nido para termorregularse. La que sigue. Pero sin embargo, alrededor de unas 2 horas antes de que llegue la madre, se activan, se mueven mucho, esto hace que se descubran del nido, del pelo de la madre que está cubriendo el nido, y para estar activos para el momento en el que ella vaya a llegar. La que sigue. Bien. Son algunas de las características que se han demostrado desde hace varios años. Hay una doctora que se llama Robin Hodgson, que ha estado publicando muchos trabajos sobre este fenómeno y conductualmente lo ha estudiado muy bien. Son trabajos clásicos en la literatura. En este periodo de actividad máxima que tiene el animal justo antes de la llegada de la madre, los críos están muchísimo más activos, se exponen del nido y son más sensibles, responsivos en general, tanto a los estímulos externos en general. La que sigue. Bien, les digo, cada 24 horas va a darles de mamar. Entonces, nosotros podemos replicar esta estrategia en el laboratorio, es lo que estamos haciendo. La que sigue. La que sigue. Este es el mismo crío. 3 minutos y medio después, entonces vean cómo está a los 7 días de edad e ingiere alrededor de 35% de su peso corporal en leche en tan corto tiempo. No come más, es el equivalente de alrededor de 20 kilos para una persona de 70 kilos, o sea, es una cantidad enorme que produce una gran distensión gástrica en el animal. La que sigue. La que sigue, esa es una gráfica que se representa. Bueno, la estrategia que utilizamos nosotros en el laboratorio para estudiar este fenómeno es poner 2 horas diferentes de lactancia. Pusimos una a las 2 de la mañana y una a las 10 de la mañana. Entonces, estos son registros de actogramas, que ya entendemos de lo que se trata, registros de actograma. Cada día, cada línea representa un día de registro. Aquí se está representando el ritmo externo, el ciclo externo de luz-oscuridad, y aunque los animales estaban en oscuridad constante. La línea gris vertical representa en el momento en el que abrimos la puerta, abrimos una puertecita de una jaula que ahorita les voy a presentar, y la madre puede ir a darle de mamar a los críos. Y se puede ver cómo la actividad se presenta alrededor, se concentra alrededor de este momento en el que la madre va hacia los críos. Este es el registro de los críos, pero sin embargo, si lo ponemos a las 10 de la mañana, esta actividad, este gran cúmulo de actividad se mueve hacia el momento entonces que llega la madre, lo cual nos está indicando que es este estímulo el que está haciendo que esta actividad se sincronice. La que sigue. Esta es la jaula que utilizamos en el laboratorio, es una jaula que hemos diseñado con una persona en México, nos diseñó también un software especial y con ella es que generamos ya nuestros propios registros, que antes siempre utilizábamos los de otros investigadores para representarlos, y son registros similares.
La que sigue. Bueno, entonces un análisis también ya más complejo de los actogramas que les presenté. En este caso aquí el animal es los que comieron a las 2 de la mañana y esos son los que comieron a las 10 de la mañana. Entonces, aquí se representa, es un análisis matemático que se llama un periodograma de actividad, que nos indica que es un ritmo circadiano. La que sigue. Bien. En el caso de la sincronización fótica está muy bien establecido que el reloj que está a cargo de sincronizarse por esta estimulación fótica es el núcleo supraquiasmático. Sin embargo, en el caso de la estimulación no fótica no está definido totalmente. ¿Sí? Hay una gran búsqueda en la literatura desde hace varios años y se ha estado buscando en muchísimos lugares. Este está representando cerebros de conejo. Aquí son cerebros de conejo, este es un corte de un cerebro de conejo. Se ha buscado en el tallo cerebral, se ha buscado en la corteza cerebral, en el hipotálamo, en el bulbo olfatorio, básicamente en ratas. Entonces nosotros somos los que estamos estudiando conejos junto con otro grupo también en México, también están estudiando en el cerebro de conejo. Pero aún no está definido si es un solo sitio, si hay muchos sitios, y van a escuchar en la siguiente plática estudios muy interesantes que se han estado realizando sobre esto en ratas, y la idea que creo que prevalece ahorita en el momento es de que es un sistema multioscilatorio que involucra varias zonas. La que sigue, que no es un solo lugar. Bien, hemos estado utilizando técnicas de inmunohistoquímica para estudiar ya en el cerebro qué es lo que está pasando con esta sincronización locomotora por medio de cambiar los horarios de alimentación. Esta es una técnica de las clásicas que se llaman técnicas de Niels, y cada manchita que ven ustedes aquí es un pericarión. La que sigue. Entonces nosotros hemos estado utilizando técnicas de inmunohistoquímica y esta es, por ejemplo, para calvindina, y vean la gran diferencia, nos marca únicamente las células que son de calvindina, por ejemplo, en este caso. La que sigue, estas son células de vasopresina. Entonces, la que sigue, con esta estrategia hemos estado utilizando la expresión de gran cantidad de cosas, por ejemplo, en este caso la expresión de la proteína FOS, que además nos sirve aquí, que nada más marca los núcleos de las células, y que además aquí nos sirve para representar otra cosa. Son animales de 7 días de edad, críos, que son los que estamos estudiando para la sincronización no fótica. Y en los adultos, cuando damos un pulso de luz, podemos darlo durante el día o durante la noche en animales que están en completa oscuridad las 24 horas del día. Esta proteína se expresa únicamente cuando es lo que se llamaríamos la noche o la noche subjetiva, pero no durante el día. En los críos de 7 días de edad no pasa eso. También se puede inducir la proteína durante el día, lo cual quiere decir que el núcleo está inmaduro. Entonces, está inmaduro para ser sincronizado por estímulos fóticos. La que sigue, que además es el trabajo de tesis de maestría de Yael, una de mis alumnas. Bien, tiene como año y medio aproximadamente comenzamos a trabajar genes reloj, que han causado una gran revolución en el entendimiento de los ritmos circadianos, porque se cree ahora que se está frente a los engranajes moleculares del reloj. Se estudiaban únicamente a nivel celular, que era la expresión de, por ejemplo, vasopresina o algún proteínas o péptidos, y ahora se está estudiando a los genes en sí, que son los que se llaman en inglés clock genes, que seguramente van a escuchar ustedes con Aníbal, que es uno de mis estudiantes también de maestría, explicados en más detalle. Baste decir aquí nada más que existe un ritmo de expresión del gen, por ejemplo, aquí del RNA mensajero, y que a ese ritmo está sobreimpuesto un ritmo de expresión de la proteína PER1. La que sigue. Con esa estrategia y utilizando las técnicas de inmunohistoquímica, analizamos el proceso de succión de los críos, qué es lo que está pasando en el cerebro. Pero bueno, dijimos, si el núcleo supraquiasmático se dice siempre que no participa en esta sincronización no fótica, probablemente no cambie, no ocurra nada con él. Sin embargo, lo utilizamos como control o lo que sea para ver si estaba afectado o no, tomando en cuenta también que el núcleo en este momento está inmaduro a través de los otros estudios que les mencioné de la inducción de FOS por el pulso de luz. Encontramos que en los animales que están expuestos a succionar a las 2 de la mañana,
empieza un poco antes la expresión de la proteína en un ciclo de 24 horas y los animales que succionan a las 10 de la mañana está un poco más retrasada la expresión de esta proteína. La que sigue. Aquí lo tenemos en histogramas. En términos generales, si lo vemos de esta manera, podemos ver que tienen un patrón muy similar, pero analizado ya más en detalle, vemos que la expresión empieza mucho más antes en uno de los grupos, que es el grupo que comió a las 2 de la mañana, y por medio de gráficas de un análisis matemático que se llama de Cosinor, podemos observar cómo la acrofase, que es el pico máximo, el momento de la máxima expresión, se mueve, está movido alrededor de 4 horas, cerca de 4 horas. Este es un dato muy reciente que solo ha salido a través de hacer este tipo de gráficas. La que sigue. Esto es el núcleo supraquiasmático, nos está indicando esto, que también está afectado por el alimento en estos animalitos. Bien, como vimos en el primer ejemplo donde se generaban los actogramas de comparado un organismo diurno con uno nocturno, veíamos que uno de los elementos para decir que algo era circadiano era que tenía que estar en condiciones constantes de luz. En este caso de la diapositiva se había presentado que estaba en luz constante, en oscuridad constante, perdón, y entonces el ritmo se seguía produciendo. Entonces, en ausencia del sincronizador, el ritmo tenía que seguirse presentando porque entonces quería decir que el reloj seguía funcionando, ¿no? Entonces, en este caso ocurre lo mismo. La estrategia en el caso de los críos es dejarlos sin comer, o sea, no se les da de comer un periodo o 2 periodos, y entonces lo que ocurrió es que se sigue presentando un patrón muy similar, tanto a nivel del cerebro como a nivel analizando la expresión de esta proteína, y que también corresponde con un avance de fase por medio de una gráfica de Cosinor. La que sigue. Este patrón persiste en ayuno. La que sigue. ¿Qué son estos? Entonces también existe un patrón muy similar. La que sigue. Este es un resumen de lo anterior. La que sigue. Bueno, analizamos otro núcleo, un núcleo que se llama núcleo dorsomedial, que en los últimos 2 años se ha propuesto como que probablemente puede ser el asiento del reloj que está sincronizado por el alimento. Hay trabajos muy fuertes en relación con esto, que apoyan esta propuesta, y nosotros encontramos que en el conejo está ocurriendo algo similar. Por ejemplo, cuando los animales están puestos a las 10 de la mañana, a la hora que succionan, hay muy poca expresión de esta proteína en este sitio, que es una porción del núcleo dorsomedial, y sin embargo 8 horas después, vean ustedes que se induce la proteína en dicha región. Los animales que comen a las 2 de la mañana, igual ocurre lo mismo, hay muy poca expresión en ese momento, pero 8 horas después se induce la expresión de la proteína. La que sigue. Cuando lo vemos en gráficas, vemos que las gráficas son completamente diferentes, a pesar de que comienzan a la misma hora. Entonces, aquí es el momento de la succión y 8 horas después está esta máxima expresión. Aquí es el momento de la succión y 8 horas después se presenta. Entonces, esto podemos ver en esta gráfica aquí, cómo la gráfica, ¿no?, está movida totalmente dependiendo de el momento de la succión. En este caso hay una sincronización por medio del alimento, y en el caso del núcleo supraquiasmático podríamos decir que hay una modulación. La que sigue, pero también está siendo afectado. Brevemente, la madre, algo sobre la madre, también hemos estado estudiando a la madre, la expresión de esta proteína PER1, tanto en el núcleo supraquiasmático como en el núcleo paraventricular, que es un núcleo del hipotálamo, es uno de los principales productores de una hormona que se llama oxitocina. La que sigue. Aquí podemos observar lo mismo, es una estrategia similar, son las mismas madres que fueron utilizados para los críos, en el experimento de los críos, y aquí igualmente son hembras control,
que no están lactando ni están embarazadas. Aquí son hembras que dieron de succionar a las 10 de la mañana y aquí hembras que dieron de succionar a las 2 de la mañana. Y lo que estamos representando aquí, este es el núcleo, es un corte del hipotálamo de la coneja y aquí es una inmunohistoquímica para PER y oxitocina. Y estamos representando el número de células de oxitocina que expresan PER1, la que sigue. Y podemos observar cómo hay una gran influencia del momento de la succión sobre el hipotálamo de la madre, particularmente sobre este núcleo paraventricular. No les presenté del núcleo supraquiasmático porque en el núcleo supraquiasmático no está ocurriendo absolutamente nada. Pensamos que es a la misma hora que se están expresando la proteína PER1 en este núcleo, pero sin embargo hay unos cambios muy dramáticos en el núcleo paraventricular. Aquí tenemos los 3 grupos, en el grupo control de los animales que no, de los animales control, y vean cómo la expresión ocurre a esta hora, la expresión máxima. Los animales que dan de succionar a las 2 de la mañana, tenemos un pico máximo, miren la inducción enorme de la proteína, que además está corrida, y los animales que dan de succionar a las 10 de la mañana, pues se los dije al revés, está siguiendo el patrón del momento del amamantamiento. O sea, hay una gran sincronización del núcleo paraventricular. La que sigue. En conclusiones, podemos decir que la lactancia en la coneja es un sincronizador no fótico que está afectando tanto a la madre como a los críos. Nosotros habíamos estado utilizando nada más a la madre, gracias a Enrique Mesa, que les va a presentar o les presentó ya los trabajos que ha estado haciendo él en la madre. Nos hemos adentrado y hemos estado conociendo esto de que la madre también está siendo sincronizada o afectada por este proceso de succión, en este caso, ¿no?, de la leche. En el crío podemos concluir por ahora que el núcleo supraquiasmático, el principal reloj que está sincronizado en los adultos por el ciclo luz-oscuridad, en los críos parece estar modulado por el momento por el alimento, ¿no?, o por las señales en general que recibe durante la lactancia. Sincroniza totalmente el núcleo dorsomedial, sincroniza el ritmo locomotor, como lo vimos en los actogramas, sincroniza el ritmo de temperatura corporal, esto lo han hecho un investigador alemán, y además sincroniza el ritmo de hormonas periféricas. Nosotros hemos publicado acerca de la hormona corticosterona y tenemos datos ya también más sobre la hormona grelina. Y en la madre no hay un efecto sobre el núcleo supraquiasmático, pero sí sincroniza el núcleo paraventricular a través de la expresión de PER1 en células de oxitocina, y además dice Enrique que sincroniza el ritmo locomotor, porque estamos analizando los actogramas y parece ser que hay un corrimiento en ellos. La que sigue. Bueno, es nada más para representar que en el caso del conejo, de manera natural se dan estos dos procesos de sincronización fótica y no fótica, que durante los primeros días postnatales depende más de un sincronizador no fótico, y que resulta ser un modelo excelente para estudiar este fenómeno de sincronización no fótica, tanto a nivel periférico, ya lo hemos visto a través de, por ejemplo, la hormona corticosterona y recientemente con la hormona grelina, y además con la expresión de proteínas que se expresan muy bien y muy claramente en estos organismos en edad temprana. Posteriormente, días después, aparece el sincronizador fótico y entonces resulta ideal para estudiar inclusive el cambio, la transición que se da durante este momento. La que sigue. No me queda más que agradecer a un grupo de gente muy grande que ha estado colaborando y participando en estos experimentos, a la doctora Ray Silver inicialmente de la Universidad de Columbia, con la que yo realicé mi doctorado y que nos ha estado dando asesoría, al doctor Seymour Levin de la Universidad de California, con quien hemos hecho los estudios sobre corticosterona, y mis alumnos Aníbal Tobar, que ha estado estudiando la proteína PER1 en los conejitos, Elvira Morgado, las hormonas y metabolitos,
Yael Zabaleta, el desarrollo del núcleo supraquiasmático en la estimulación fótica, Claudia Juárez, el tracto retinohipotalámico, y disculpen que no les haya presentado la hojuela intergeniculada, ya es demasiado. La hojuela intergeniculada es un lugar muy interesante que se dice que está involucrado en el proceso de sincronización nofótica. Enrique Mesa, que es el que está haciendo los estudios en la madre acerca de PER y oxitocina, tanto en el núcleo paraventricular evidentemente como en el núcleo supraquiasmático, y Nahum Nolasco, que últimamente está estudiando el bulbo olfatorio, que tampoco les presenté aquí, pero encontramos igualmente un gran efecto sobre el bulbo olfatorio. Finalmente, pues este proyecto ha sido posible gracias a un financiamiento de Estados Unidos. Se necesita muchos recursos para desarrollarlos en general, y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor. Parece que todo quedó bien entendido. Que se la hagan a mis alumnos. Ahorita se la hacen a los alumnos entonces. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, en un momento más, en lo que cargamos la siguiente presentación, vamos a escuchar a la doctora Carolina Escobar Briones. Bueno, siguiendo con estas actividades de las segundas jornadas de neurociencia, nos acompaña el doctor Mario Cava Vinagre, quien acaba de presentar su ponencia titulada El conejo, un modelo de sincronización nofótica. Doctor, bienvenido y gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Doctor, platícanos un poco qué es lo que pudimos observar en esta conferencia. ¿De qué forma las bases que usted está sentando en su investigación pueden ser aplicadas al ser humano? Totalmente. Por ejemplo, los ritmos fisiológicos de hormonas y todos los cambios que existen en el cerebro, todo eso tiene una similitud enorme, no solamente entre el conejo y los humanos, entre todos los mamíferos. De hecho, la rata de laboratorio, que ha sido el modelo por excelencia durante muchos años, ha servido para desarrollar una gran cantidad de descubrimientos, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, etcétera, toda una serie de cirugías, regeneración neuronal, y todo esto finalmente el beneficiario de ello son los humanos. Entonces, todos estos estudios a mediano plazo tienen un efecto para entendernos más a los humanos. Concretamente en esta exposición usted presenta un ciclo de luz-obscuridad entre el comportamiento de la madre e hijo. ¿De qué forma concretamente puede entenderse un poquito más claro para la gente que no conocemos mucho de esto aplicado al ser humano? O sea, es difícil, por eso yo decía que es un modelo único, porque regularmente, por ejemplo, en el laboratorio se estudia la rata, y la rata tiene un ciclo de lactancia completamente diferente. Por ejemplo, la rata da de amamantar a sus críos aproximadamente cada hora, cada 2 horas, durante un periodo determinado, y sin embargo, en el caso de los conejos ocurre una sola vez en el día. Por ejemplo, el caso de la rata es algo similar a lo que ocurre en la madre. Entonces es un proceso en el que el crío está constantemente cerca de la madre y está recibiendo este estímulo. Pero este es un modelo muy especial que nos permite estudiar otras cosas que no se pueden estudiar, por ejemplo, en la rata, pero nos sirve para entender además de manera general cómo está organizado el cerebro y en general la fisiología de los mamíferos. Doctor, vemos que tiene varios alumnos bajo su tutoría. ¿Qué investigaciones están haciendo? Ayer escuchamos algunas presentaciones de algunas alumnas de usted. ¿Ellos en qué están enfocando sus investigaciones? A diversos niveles. Estamos estudiando a nivel conductual, a nivel molecular,
que no mencioné además ahora, o con hay un par de colaboradores más en mi laboratorio que están estudiando también a nivel molecular. Estamos estudiando tanto la sincronización fótica como la sincronización no fótica en críos, los estamos estudiando también en adultos, entonces gracias a ellos es que podemos tener un espectro ya más complejo como el que puedo ahorita estar presentando, ¿no? Digamos que las investigaciones de sus alumnos han complementado un poco la investigación final que hoy se presentó. Definitivamente, yo vengo a hacer una especie de resumen muy pequeño y es gracias al trabajo de ellos, sí. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.